Bien, se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Se observa la pantalla, jóvenes? Sí, sí se ve la pantalla. Ok. Entonces vamos a empezar esta nueva sesión de trabajo, ¿no? Porque más que una sesión de aprendizaje, es una oportunidad para compartir experiencias, ¿no? Porque el aprender nace de la experiencia de aprendizaje. Y una experiencia de aprendizaje implica tener la oportunidad de compartir, ¿no? Entonces estamos en la primera unidad todavía, que tiene que ver, ¿no?, con el diseño y construcción de lo que son los instrumentos de recolección. Y de nuestra primera unidad estamos en el tema 4, que tiene que ver, ¿no?, con la elaboración de los baremos y puntos de corte, ¿cierto? ¿No? Medir no es solamente aplicar instrumentos, ¿cierto? Sino que es básicamente comprender cómo, teniendo mi instrumento, voy a interpretar los datos que recojo. Y esa es la parte fundamental, y es básicamente un trabajo metodológico estadístico, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con el establecimiento de determinados rangos y niveles con los cuales voy a, ¿no?, medir las variables, porque recuerden que una variable, ¿no?, se expresa en categorías, ¿no es cierto? Y eso lo tengo que saber medir. Para eso establecemos lo que llamamos, ¿no?, los niveles y rangos. Dicho de otra manera, establecemos los baremos y puntos de corte. Es decir, la baremación o baremización, como la querramos denominar, es un proceso en el cual el metodólogo, ¿cierto?, el psicometrista, ¿no?, establece los niveles o rangos con los cuales va a medir una determinada variable, ¿cierto? No todos los instrumentos de superlógica tienen el mismo baremo, ¿cierto? O no tienen los mismos niveles o rangos. Va a depender de las características que el investigador le impregne a su proceso de medición. Eso es importante, ¿no? Porque finalmente no hay una sola forma de elaborar los baremos. Hay diferentes estilos y técnicas para elaborar los baremos. Entonces, como bien dice aquí, la baremación consiste básicamente en una transformación de los puntajes obtenidos a una escala que los agrupe y que finalmente nos permita convertirlos en niveles y rangos de medición. Además, nos permite determinar el número de categorías de una variable, ¿no? En este caso, la propuesta, porque es una propuesta, ¿no?, nuestra propuesta de niveles y rangos es sobre 3, ¿cierto? Yo quiero medir, por ejemplo, la actitud científica, ¿no? La voy a evaluar a través de 3 rangos, alto, medio y bajo, ¿cierto? Pero de repente otro investigador quiere evaluarla a través de 4 rangos, o a través de 5, ¿no? Entonces eso va a depender de la forma como el investigador considere que es necesario evaluar esa variable, ¿cierto? Entonces, baremo, ¿no?, es este aspecto, ¿no? Y miren que en un baremo, tenemos los niveles, ¿no? Por ejemplo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿cierto? ¿No? Y tenemos aquí los puntos de corte, miren, ¿no? Generalmente en un baremo tenemos, si tenemos una escala de 3 niveles, tenemos 2 puntos de corte, ¿no? Primer punto de corte y segundo punto de corte, ¿no? Es importante en un proceso de construcción de los niveles y rangos establecer los puntajes mínimos y máximos con los cuales voy a trabajar, ¿cierto? ¿No? Porque miren, acá está el puntaje mínimo y el puntaje máximo. La manera de obtenerlos es diferente, por si acaso, ¿cierto? Para eso, de hecho, hay procedimiento, ¿no? Entonces es importante obtener el valor mínimo o puntaje mínimo y el valor máximo y el puntaje máximo, ¿cierto? Entonces, y en función de una determinada regla, voy a establecer el tamaño entre el valor mínimo o puntaje mínimo y el primer punto de corte, ¿cierto? Entonces se me ocurre, digamos que tengo que sacar el promedio de mis alumnos y por lógica la mínima nota que pueden sacar es 0, la máxima nota que podrán sacar es 20, ¿cierto? Entonces yo quiero clasificar mis alumnos de repente deficientes, regulares y buenos, ¿cierto? Entonces miren, no, mi valor mínimo es 0, ¿no? Digamos que de 0 a 10 serán los alumnos que están en el valor más bajo, ¿cierto? Entonces miren que la diferencia entre el 10 y el 0 es el ancho del rango, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces supuestamente a ese valor mínimo, miren, que es el valor que en este caso es 10, le aumento un 1, ¿cierto? O sea, valor mínimo más 1, y establezco el segundo rango, el segundo punto de corte, ¿no? Y la diferencia entre el segundo punto de corte y el segundo
La segunda escala, ¿no es cierto?, es el ancho del rango, que podría ser, no, se me ocurre, entre 11 y 15 estarán en la escala regular. Entonces, miren, la diferencia entre 15 y 11 es el segundo ancho de rango, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El tercer rango será entre 16 y 20. ¿Cierto? Entonces, es una manera, por ejemplo, una manera de poder establecer los rangos, ¿no? De manera a priori, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar con un ejemplo. Recuerden que ya hemos visto un poco lo que es la estructura de un instrumento, que en este caso es para medir la variable de mediación pedagógica, ¿cierto? ¿No? Donde hemos mostrado, ¿no?, la variable, las dimensiones que posee la variable, los indicadores y la cantidad de reactivos, ¿no?, por cada indicador y por cada dimensión. Y hemos encontrado las escalas, ¿no? Se supone que la escala es las posibilidades de respuesta de cada pregunta. Y hemos indicado que para cada pregunta, ¿no?, hay 5 posibilidades de respuesta, según nuestra escala o índice que hemos asumido. En este caso, ¿no?, que va del 1 al 5, o sea, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, ¿cierto? Entonces, dada una pregunta que se le hace al encuestado, el encuestado la lee y puede marcar, ¿no?, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre, ¿no? Entonces, 5 posibilidades de respuesta para cada pregunta en el instrumento, ¿cierto? Asimismo, hemos indicado de que, no, para evaluar, ¿cierto?, hay 3 rangos, alto, medio y bajo, sea para el instrumento como tal, o sea para cada dimensión, ¿cierto? Entonces, esa ha sido la primera aproximación al tema de niveles y rangos. Y aquí ya miramos con más calma, vamos a observar con mayor detenimiento el tema de cómo se establecen los baremos, ¿no? Generalmente, en psicología, en psicometría, se habla mucho de esta técnica de baremación. Nosotros hablamos de simplemente establecer niveles o rangos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, como hemos indicado, vamos a establecer 3 niveles, ¿no? Alto, medio y bajo. 3 niveles. Como bien decíamos, podemos establecer 4 niveles o 5 niveles. Eso depende del criterio del investigador, ¿cierto? Y los rangos, ¿cierto?, va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo para cada rango, ¿cierto? Y, de hecho, hay diferentes tipos o técnicas de establecer los baremos, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro del área educativa, ¿no?, nos vamos a centrar básicamente en la área educativa. Dentro del área educativa tenemos estas 3 propuestas que se presentan, ¿no? La baremación según la estructura del instrumento, que tiene que ver con la cantidad de preguntas que tiene el instrumento. La baremación según el tipo de resultado, ¿cierto?, que tiene que ver mucho ya después de aplicar los instrumentos, recojo los datos y ya tengo un conjunto de resultados. Sobre la base de esos resultados que ya tengo, es que establezco un baremo, ¿cierto? Y la otra técnica que es básicamente llamada la técnica de Stagninos, también trabaja sobre el mismo procedimiento. Es decir, en el primer caso, que es la baremación según el tipo de instrumento, ¿cierto?, establezco los niveles y rangos o baremos en función de las preguntas que tiene el instrumento. O sea, es decir, antes de aplicar el instrumento. Sin embargo, en las otras 2 propuestas, para establecer el baremo o los niveles de rangos, lo que tengo que hacer es, ¿no?, esperar a tener los resultados después de la aplicación del instrumento, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista o de esa propuesta, los metodólogos recomiendan trabajar con la primera propuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más objetiva, más real. Es decir, antes de recoger los datos, ¿cierto?, yo ya sé, ¿no es cierto?, cuáles puntajes van a estar en el nivel bajo, cuáles puntajes van a estar en el nivel medio y cuáles puntajes van a estar en el nivel alto. Sin embargo, en el caso de la segunda propuesta y tercera propuesta, que es según el tipo de resultados y según una técnica de Stagninos, ¿no es cierto?, ¿no?, yo voy a colocar, ¿no?, los puntajes de bajo, medio y alto según los resultados que obtenga. Es decir, adecuo mis rangos a los resultados que tengo, para de tal manera encontrar siempre valores que se ubiquen en bajo, valores que se ubiquen en medio y valores que se ubiquen en alto, ¿cierto? Por lo cual, como vuelvo a repetir, los metodólogos recomiendan más la primera propuesta, ¿no? En esa nos vamos a centrar. Entonces, para esta propuesta, ¿no?, que se denomina baremación según el tipo de instrumento, entonces, ¿no?, primero tenemos que entender la estructura que tiene el instrumento, ¿cierto? ¿No? Se supone que hemos elaborado un instrumento para medir la mediación pedagógica, ¿cierto?
Este instrumento mide la variable de medición pedagógica. ¿Sí? Es un instrumento, como bien se puede observar, tiene 32 preguntas o reactivos, ¿cierto? Asimismo, tiene 4 dimensiones, ¿no? Mediación personal, mediación disciplinar, mediación didáctica y mediación instrumental. Y cada dimensión posee 8 preguntas. Asimismo, le hemos colocado una escala, que es la escala Likert, a cada pregunta, donde cada pregunta, ¿no? Cada pregunta tiene 5 posibilidades de respuesta. Vale decir, por cada pregunta que está en el instrumento, el encuestado va a tener 5 posibilidades de responder, ¿cierto? Si él considera que no está de acuerdo totalmente con esa pregunta, pondrá el valor mínimo, y el valor mínimo que puede marcar siempre será 1 para cada pregunta del instrumento, ¿cierto? Y si estuviera de acuerdo, totalmente de acuerdo, por decir así, con lo que dice o señala la pregunta, entonces podría marcar la máxima posibilidad, que es 5. O sea, siempre que esté totalmente de acuerdo con la pregunta, marcará la máxima posibilidad, que siempre será 5. O sea, lo máximo que puede responder siempre en el instrumento será 5, 5, 5, 5, ¿cierto? Esas son las dos posibilidades, ¿no? Extremas. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es sumar la cantidad de preguntas, ¿no? Que ya le hemos hecho, ¿no? 32 preguntas para el instrumento, 8 preguntas para cada dimensión. Después de eso, lo que tengo que establecer es las puntuaciones máximas para cada caso. Nos centramos primero en el instrumento. Se supone que tenemos un instrumento de 32 preguntas, donde la mínima posibilidad de respuesta para cada pregunta es 1 o nunca, y la máxima posibilidad de respuesta es 5, siempre. Entonces, en esa mirada, obtenemos el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo será cuando un sujeto encuestado marque siempre la mínima posibilidad de respuesta, que es 1, ¿cierto? Y como son 32 preguntas, será 32 por 1, que es igual a 32. O sea, el valor mínimo posible en el instrumento de mediación pedagógica será 32. Y el valor máximo será cuando siempre marca 5, pues, ¿no es cierto? O sea, si hay 32 preguntas, será 32 por 5, que es igual a 160. O sea, valor mínimo 32, valor máximo 160. Entonces ya tenemos los dos datos fundamentales. Con esos datos voy a establecer el ancho del rango, ¿cierto? Es decir, la diferencia entre los puntos de corte y el otro extremo del rango, ¿no es cierto? Lo que en una tabla de frecuencia diríamos, ¿no? La diferencia entre el límite inferior y el límite superior, ¿no es cierto? Porque recuerden que cuando hacemos una tabla de frecuencia, hay extremos, ¿no? Límite inferior hacia la izquierda y límite superior hacia la derecha. Entonces, esa diferencia entre esos límites es el valor o el ancho del rango. Entonces, ¿cómo establecemos el ancho del rango? Para eso, aplicamos una fórmula simple, ¿no es cierto? El valor de rango será igual a la diferencia entre la puntuación máxima y la puntuación mínima, dividida entre el número de rangos, ¿cierto? Recuerden que hemos indicado que el puntaje máximo que puede obtener es 32 por 5, 160. Ahí está, 160. Menos, ¿no?, la diferencia, ¿no es cierto?, entre el puntaje mínimo, que en este caso es 32, dividido sobre el número de rango, que es 3. Y me sale esa división 42,66. Entonces, el valor del rango o el ancho del rango para cada uno de los 3 niveles será 42,66, ¿cierto? Ahora, aquí hay una estrategia importante, ¿no? Comienzo a establecer, ¿no?, una estrategia importante, ¿no? Se supone que el primer valor debe ser el puntaje mínimo. ¿Escucho? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Cómo saca el número de rangos que es igual a 3? En la anterior diapositiva. A ver, sino que el número de rango lo establece el investigador. O sea, por ejemplo, como decía, ¿no? Claro, como decía, yo quiero evaluar la calidad, el servicio educativo. Yo diré bueno, regular y malo, por ejemplo, ¿no? 3 rangos, ¿no? Bueno, regular y malo, que podría ser alto, medio y bajo, ¿cierto? Pero de repente alguien podría decir, no, pero yo quiero muy bueno, bueno, regular y malo. Ya tendría 4 rangos, 4 niveles. Entonces, ¿cuántos niveles se emplea para el baremo? Lo decide el investigador. O en todo caso sería el estadístico también, pues, ¿no? Porque generalmente es el estadístico el que hace esta parte. Ahí no hay problema eso. Pero lo mínimo es 3 por si acaso. Lo mínimo se trabaja así, lo mínimo 3 y lo máximo 5. Son las posibilidades. ¿Cierto? Pero generalmente trabajamos con 3, ¿no? Generalmente trabajamos con 3. Ya. Gracias. Así.
Entonces, miren que para construir esta baremación, no. Entonces, no, se supone que el primer puntaje es el valor mínimo, miren acá, que es 32, ¿cierto? Y el valor máximo es 160, ¿cierto? Entonces, se supone que el ancho del rango es 42. O sea, al valor mínimo le sumo el ancho del rango, ¿cierto? Y voy a obtener el primer el primer punto de corte, que es 74, ¿cierto? Entonces, miren, el rango, el ancho del rango, se puede decir que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, ¿no es cierto? O en este caso, ¿no?, entre el primer punto de corte y el valor mínimo, ¿no es cierto? Esa es otra manera de decirlo. Entonces, mire, ya tengo, ¿no? Valor mínimo más el ancho del rango me da el primer punto de corte. A ese punto de corte le sumo 1, ¿no es cierto? Y más 42 tengo el segundo punto de corte, ¿cierto? Al siguiente le sumo 1, que sería 118, más 42, ¿no?, sería el valor máximo, que es 160. Entonces, de esta manera, yo establezco los niveles, ¿no?, 1, 2 y 3, y los rangos, ¿no es cierto? El tamaño en los rangos, para medir o evaluar o interpretar los datos que recojo, ¿no?, en el caso de la variable mediación pedagógica, ¿cierto? Entonces, esa es una manera o una propuesta en función de la estructura del instrumento o el número de preguntas que tiene el instrumento, ¿cierto? Es importante. Otro detallito importante acá, miren, ¿no? Generalmente, cuando establezca el ancho del rango, tengo dos posibilidades de respuesta. Una posibilidad es esta, que me salga un número real, ¿no es cierto? 42,66. No es un número entero, ¿cierto? Sino que es un número real. Dense cuenta, ¿no? Cuando me sale 42,66, como 42, ¿cierto? Y la sumatoria es de esta manera, de manera horizontal, ¿cierto? Sin embargo, si me saliera un número entero, ¿no es cierto?, entonces la sumatoria sería desde el primer punto hacia arriba, sería 32. Por ejemplo, si me hubiera salido exactamente 42, no, 42,66, sería 32 más 42, ¿no es cierto? Y aquí más 42. Sería otra manera de poder establecer, ¿no?, el valor de los niveles y rangos, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está ya pasado, presentado, por decirlo así, ¿no? Estos son los niveles y rangos, ¿no? Se supone que en el nivel bajo estarían los puntajes que se ubican entre 32 y 74. Es decir, cada encuesta, al sumarla, si su puntaje está entre 32 y 74, caerá en el nivel bajo, ¿cierto? Si al sumarla, el puntaje estará entre 75 y 117, ¿no es cierto?, su valoración estará en el nivel medio. Y si al sumarla, su puntaje está entre 118 y 160, su valoración estará en el nivel alto. Entonces, de esa manera yo evalúo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las propuestas que se presenta para poder establecer, ¿cierto?, los niveles y rangos con los cuales vamos a evaluar las variables y trabajarlas en el nivel descriptivo, porque recuerden que dentro de lo que es el análisis estadístico del trabajo de campo, que se realiza en toda investigación, hay un nivel descriptivo, y este es el caso de las variables de las investigaciones no experimentales, ¿cierto? No, porque en el caso de las investigaciones experimentales se trabaja de otra manera, ¿cierto? Entonces, este es el caso de la variable, y en el caso de la dimensión es lo mismo, ¿cierto? Baremos y puntos de corte para cada dimensión, ¿no? Entonces ya hemos indicado que lo primero que tengo que hacer es establecer los valores máximos y mínimos. En el caso de las dimensiones de la variable de mediación pedagógica, cada dimensión tiene 8 preguntas. Entonces, el puntaje mínimo será 8 por 1, 8. No, ¿cierto? 8 por 1 porque 1 es la posibilidad de que cada encuestado marque el valor mínimo a cada pregunta, a cada una de las 8 preguntas. Y el valor máximo será 8 por 5, 40, ¿cierto? Por 5, porque no, 5 es el valor máximo que cada encuestado puede emplear al marcar cada pregunta, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ¿no?, valor máximo 8 por 5, 40, valor mínimo 8 por 1, 8. Entonces ya tenemos que el valor máximo es 40 y el valor mínimo es 8. Con esos datos establecemos, ¿no?, la fórmula para determinar cuál es el rango, ¿cierto? Entonces, esto es igual a valor de rango, ¿no?, igual a valor máximo menos valor mínimo sobre el número de rangos, ¿cierto? Que es igual a decir 40 menos 8 entre 3 igual a 10,66. Miren que nuevamente me sale un número
número real, ¿no es cierto? 10,66, un número decimal. Entonces lo mismo, ¿no es cierto? Valor mínimo 8 más 10, 18, ¿cierto? Más 1 serán 19, más 10, 29, más 1, 30, 40, ahí está. Hemos establecido los rangos, los pasamos a esta tablita para tener más claro y vemos que el nivel bajo, dime. Profesor, A ver. ¿no se aproxima de 10,66 a 11? No. ¿No se podría Acá, aproximar? acá no, porque acá hay dos posibilidades. Ya, profesor, gracias. La respuesta te da dos posibilidades. O te sale un decimal, muy al margen del decimal que sea, o te sale un decimal, o te sale un número entero. Esa es las dos posibilidades. Si te sale un número decimal, lo transformas al entero, ¿cierto? 10,80, 10. No, 10,90, 10 simplemente, ¿no? Y la sumatoria es de esa manera, así, 8 más 10. ¿No? Y tienes el primer punto de corte. Ahora, si te saliera de repente un número entero como 10 solamente, imaginemos que hago la división y me sale 10, exactamente 10. Entonces el procedimiento cambia. Sería, la sumatoria de arriba sería 8 más 10, acá sería 18. ¿Se dan cuenta? Y acá sería 10 más 8, acá sería 28. Simplemente el detalle cambia de esa manera. Así es. Esa es la técnica en realidad. ¿Cierto? Entonces, teniendo esa estructura, ya establecemos los valores, ¿no? Bajo está entre 8 y 18, medio entre 19 y 29, y alto estará entre 30 y 40. ¿Cierto? Entonces tenemos los niveles y rangos para la variable y tenemos los niveles y rangos para la dimensión. ¿Cierto? ¿Correcto? Entonces, en esta primera parte, ¿alguna pregunta? ¿En esa primera parte alguna pregunta? Profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo Quisiera hacer está? una pregunta. A ver, dime. ¿Qué relación se podría establecer entre entre el baremos y los percentiles? No, es que los percentiles es una medida estadística porcentual, ¿cierto? Que es una manera, es una técnica diferente para establecer los baremos. O sea, los baremos es una técnica con la cual tú estableces puntos de corte simplemente. Sino que esta es una técnica que se emplea en la medida que identifico puntos de corte para ingresarlos al SPS. Y el SPS de manera rápida, práctica, establece de manera automática los niveles y rangos en los cuales se ubican los puntajes que he ingresado a la máquina y de manera rápida te presenta las tablas y gráficos. Entonces, simplemente una estrategia en función del SPS, ¿cierto? Ese es el detalle. Entonces, este trabajo siempre va a ser, se va a hacer manual, no se puede hacer, por ejemplo, en el tema del SPS, no se puede ir directamente. Claro, se puede hacer de manera directa también, ¿ah? Sino que el detalle es que aquí lo que hacemos es tratar de comprender cómo es que yo hago las tablas, porque a veces hacemos las tablas de frecuencia, pero a veces cuando les preguntamos, muchos ha dado el caso, incluso nos hemos jalado mucho por eso, aunque no debería ser así, muchos nos hemos explicado, y explique cómo ha hecho la descripción de su variable, explique qué es un baremo, cómo obtuvo esos rangos, y generalmente no sabemos explicar eso, ¿se dan cuenta? O sea, no tenemos la información necesaria, entonces, por lo cual, algunos metodólogos, como el que hablo, ¿no?, presentan una propuesta. Esta es una propuesta de explicación. Si tú miras los libros, las propuestas están basadas en las técnicas de los centiles, percentiles, incluso los cuartiles, y la técnica de Sangnino, aunque hay otras fórmulas más complejas para poder establecer los puntos de corte, que son básicamente asimilados desde la psicometría, que es el área de psicología, que son donde están los expertos en el tema de medición. Nosotros, en el caso de educación, no tenemos propuestas respecto a establecer baremos y puntos de corte. Para nosotros es nuevo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratarnos de adecuarnos desde las experiencias que tenemos, ¿no?, trabajando dentro del área de psicología, ¿no? Entonces, esta es una propuesta. Si tú miras los libros de instrumentos, no presentan las propuestas que cogen, son las que han traído directamente de psicología y donde de hecho está la técnica de los percentiles, ¿no? Porque recuerda que los percentiles es una medida de posición porcentual, simplemente no, coges un conjunto de datos y la divides en n partes iguales, ¿no? Que en este caso los percentiles igual a 100 partes iguales, ¿no es cierto? O los cuartiles en 4 partes iguales. Por ejemplo, los percentiles te pueden servir para establecer más de 3 rangos, ¿cierto? Esa técnica es específica para establecer 3 rangos, ¿no? Aunque puedes variar también, ¿no?, la propuesta según el criterio que el investigador tenga, pues, ¿no? Pero así es muy adecuada tu pregunta, no te preocupes. Así es. ¿Alguna otra preguntita?
Jóvenes alumnos, otra pregunta. Este es el momento. Este es el momento. Miren que aquí estamos iniciando el trabajo, la comprensión de cómo se hace el trabajo de campo, ¿no? Porque hacer el trabajo de campo implica primero comprenderlo, pero comprenderlo desde sus inicios. Muchos piensan que el trabajo de campo empieza cuando estoy procesando los datos para hacer la estadística de la prueba de hipótesis. No es así, ¿no es cierto? El trabajo de campo empieza en el diseño y construcción del instrumento. Ese es el primer momento, ¿cierto? Ahí tengo los elementos básicos, sencillos para poder comprenderlo y hacerlo si es que se pudiera. A ver, dígame. Profesor, una A ver. pregunta. O sea, no me quedó claro bien el tema de eso o sea, de los percentiles que mencionaba el compañero y el tema de los baremos. No sé cuál es la diferencia ahí. Ya, sino que, ahora, en algo son iguales. Por ejemplo, nosotros cuando recogemos datos, tenemos, digamos, 100 datos, ¿no es cierto? 200 datos, 400 datos. ¿Te das cuenta? En ese sentido se da la igualdad, por decir así. ¿Cierto? En el caso de los percentiles, tú en función de un determinado conjunto de datos, tú a partir de la fórmula estableces puntos de corte. Solo que en el caso de los percentiles, por ejemplo, tienes la opción de establecer 99 puntos de corte. ¿Te das cuenta? O sea, los percentiles es mucho más amplio, ¿no es cierto? Porque supuestamente los percentiles dividen un conjunto de n sujetos o n elementos en 100 partes iguales. Por lo tanto, tenemos 99 percentiles o centiles, como solemos llamar. ¿Te das cuenta? En cambio, en el caso de la técnica que estamos empleando, es una técnica específica para establecer entre 3 y 5 rangos. Nada más, algo más chiquito. Como en el caso de los cuartiles. Los cuartiles, pues no, dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales y tenemos 3 cuartiles. Es parecida esto es más parecida a la técnica de los cuartiles que la técnica de los percentiles, ¿no? Porque la técnica de percentiles es mucho más general, mucho más grande, mucho más amplia, para mayor cantidad de puntos de corte. En cambio acá, no establecemos simplemente de 3 y 5 puntos de corte, por lo cual empleamos una técnica de más fácil comprensión. Entonces, a mi parecer, es más parecida a la técnica de los cuartiles, ¿cierto? Que es más chiquita. No, agarro un conjunto de datos y la divido en 4 partes iguales, ¿no es cierto? Pero establezco 3 puntos de corte. En cambio aquí, mira, establecemos solamente 2 puntos de corte, ¿cierto? Ahora, cuando hablemos del SPS, nos va a quedar más claro cuál es el sentido de los puntos de corte, ¿cierto? Ahí se va a poder clarificar un poco más, porque aquí aparentemente no hay relación entre lo que hacemos para poder dividir un conjunto de datos en n partes, en este caso en 3 partes, ¿no? Y el establecimiento o elaboración de las tablas de frecuencia o cuadros estadísticos, ¿no? Aparentemente no hay una separación, pero después, cuando tengamos toda la información, me parece que nos va a quedar un poquito más claro esa parte. Estamos todavía recién empezando, no te preocupes. No sé si te quedó claro o hablé demasiado al respecto. A ver. Sí, profesor, lo que pasa es que sí estaba revisando acá el tema de los instrumentos. Ya. Justo en la parte donde dice baremos menciona percentiles, o sea, acá en un instrumento que estoy manejando. Claro. Y esa era mi duda, pues. No, es que, como les dije en un principio, sino que cuando establecemos los niveles o rangos, porque hablar de niveles y rangos es más fácil que hablar del tema del concepto de puntos y baremos y puntos de corte. O sea, nosotros podemos decir baremos y puntos de corte o simplemente niveles y rangos, ¿no? Me parece que niveles y rangos es más fácil. Sino que para establecer los niveles y rangos hay varias técnicas, como les dije, ¿no? Múltiples técnicas. Las técnicas más empleadas, ¿no?, son las que trabajan los psicólogos. ¿Y dónde? ¿Dónde se encuentra la técnica de percentilización, pues, ¿no?, o del empleo de los percentiles? ¿Cierto? Ese es el detalle. Así, por ejemplo, ustedes han visto cuando evalúan la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay, me parece que hasta 10 rangos, ¿no? ¿Cierto? 10 niveles, perdón, ¿no? 10 niveles. Entonces ahí, por ejemplo, es mucho más práctico emplear la técnica de los percentiles, pues, ¿no es cierto? Es mucho más práctico, ¿no? Porque el nivel de evaluación es mucho más complejo, mucho más amplio. Cambio es algo más chiquito, no te preocupes. Pero finalmente son simplemente técnicas diferentes, nada más. Así es. Así es. Bien, otra preguntita. Bien, pero lo ideal es, ¿quedó claro esta forma de establecer los niveles y rangos? Eso es lo que me interesa saber. ¿Les quedó claro esta forma, cómo se establecen los niveles y rangos? ¿O más o menos claro? Bien,
como parece que no hay más preguntas, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a una segunda propuesta, ¿cierto? Porque recuerden que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino hay diferentes formas, ¿cierto? Cada investigador adopta un criterio de acuerdo a las características de la investigación o a los objetivos que él plantea. Bueno, ¿cierto? O incluso trata de adecuar sus resultados a las fórmulas estadísticas, también pudiera ser, ¿cierto? Entonces, miren, esta es la baremación según el tipo de resultados que tenga después de haber replicado. Entonces, este tipo de baremación supone de que primero aplico los instrumentos y después de aplicar los instrumentos, en la muestra de datos que tengo, obtengo el puntaje máximo y el puntaje mínimo, ¿no? de los datos que tenga. Pues entonces, miren acá, por ejemplo, ¿no? Cuando recogimos los datos nosotros, ¿no? Porque recuerden que les he dicho que el tema de mediación pedagógica de aprendizaje ubicuo, que estamos ejemplificando, es producto de una investigación que se ha realizado, que hemos realizado dentro del contexto de la universidad, un grupo de docentes, ¿no? Entonces, en esa data que habíamos recogido, encontramos de que para el caso de mediación pedagógica, el valor máximo era 118, miren, no es 160, ¿no? Miren acá. Y el puntaje mínimo es 73, ¿cierto? Y en el caso de las dimensiones, ¿no? Estos son los puntajes mínimos, ¿no? 30, 30, 30 y 29, y los puntajes, no, perdón, el puntaje máximo y los puntajes mínimos son estos, ¿no? 20, 20, 12 y 14 en algunos casos. Y sobre esos puntajes encontrados en la realidad es que establecemos nuestro proceso de construir nuestros niveles y rangos para ese conjunto de datos de manera específica, ¿cierto? Entonces aquí se trabaja de manera específica para un conjunto de datos determinado que he recolectado. En cambio, en el caso anterior, ¿no es cierto? Ese proceso de baremizar y establecer niveles y rangos, ¿no es cierto? No es específico, sino que es válido para todas las aplicaciones que hagamos en los diferentes contextos en los cuales querramos aplicar el instrumento. Esa es la otra diferencia que podemos establecer. Entonces aquí, como bien dice, entonces lo primero que tenemos que hacer es contar con los datos recolectados de la muestra, o sea, después de la aplicación del instrumento. Y en función de esos datos, ¿no?, que tenemos, establecer los puntajes máximos y mínimos. Entonces aquí en la tabla se muestran esos puntajes máximos y esos puntajes mínimos para el caso de la variable, mediación pedagógica, y cada una de sus dimensiones, ¿cierto? Entonces miramos el caso de la variable, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, el puntaje máximo es 118 y el puntaje mínimo es 73 en el caso de la variable. En función de esos datos, establecemos el valor o el tamaño del rango, ¿no? Que es la fórmula es la misma. Puntaje máximo menos puntaje mínimo sobre un número de rangos. Y lo mismo establecemos el rango, ¿no? Hacemos la operación y miren que tenemos aquí que, ¿no?, el valor del rango o el ancho del rango es igual a 15, ¿cierto? Antes nos salía 42, ¿se acuerdan? Estamos acá, la diferencia es 15, ¿no? Y en función de ese valor establecemos el ancho del rango, ¿no? Supuestamente el puntaje, miren que acá el otro detalle es que es un número entero, no es un decimal, me sale 15 exacto, ¿se dan cuenta? Entonces ahí está la otra diferencia, miren, ¿no? Entonces, puntaje mínimo, ¿no?, 73, puntaje máximo 18. Miren, como es un número entero, sumo hacia arriba, miren, ¿cierto? 73 más 15, 88. 88 más 15, 103. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahí tengo los puntajes, ¿no? Y trabajo de manera inversa, pues, ¿no? Acá es 88, menos 1, 87, primer punto de corte, ¿cierto? Acá es 103, menos 1, 102, tengo el segundo punto de corte y tengo aquí, ¿no?, mis niveles y rangos, ¿no? Se supone que según estos datos recolectados, los puntajes de una encuesta que sumados están entre 73 y 87, estarán ubicados en el nivel bajo. Los puntajes que sumados en una encuesta estén entre 88 y 102 están en el nivel medio. Y los puntajes que sumados en una encuesta estén en 103 y 118 están en el nivel alto. Y miren cómo acá, miren, también me deja ver una cosa, ¿cierto? Que con los mismos puntajes, que a pesar de tener posiblemente los mismos resultados, dos investigadores podrían tener descripciones diferentes de una misma variable, miren, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debería esto? Se debería al diferente nivel de interpretación que cada investigador ha asumido, ¿no?, para poder interpretar en función de los niveles de rangos que he establecido, ¿no? Entonces, miren que aún ahí, ¿cierto? Aún ahí
existen diferencias importantes y que a veces hay que saber comprenderla. Por eso decimos, ¿no? Siempre, de que por más que investiguemos las mismas variables, en el mismo contexto, siempre van a haber diferencias respecto a los niveles de entendimiento y comprensión de la variable y poder explicación de repente la relación que existe entre ambas o el nivel de influencia que existe entre una y otra. Entonces, este es uno de los criterios de entendimiento, ¿sí? ¿Aquí alguna preguntita, jóvenes? Sobre una pregunta, los valores mínimos y máximos, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo sale 73 y 118? O sea, esos valores salen de una suma de los valores de las dimensiones. A ver. Primero, haciendo las diferencias, ¿no es cierto? En el primer caso, ¿no? El valor mínimo y el valor máximo sale de los puntajes, ¿no es cierto? Del instrumento. En cambio, aquí, el valor mínimo y máximo, se supone que primero he recolectado los datos, ¿cierto? He sumado todas las encuestas, ¿cierto? Y he encontrado la encuesta que tiene mayor puntaje, después de la sumatoria. Y ese mayor puntaje, en este caso, es 118. ¿Te das cuenta? Y la encuesta que tiene sumado menor puntaje es 73, que es esta de acá. ¿Cierto? Entonces, por eso decía, ¿no? Para este segundo procedimiento, se parte del supuesto de que primero aplico los instrumentos, recojo los datos y en función de los datos, o sea, en función de los datos que tengo, establezco mi proceso de baremación que implica construir niveles y rangos específicos para ese conjunto de datos. Es decir, adecuo mi interpretación a la data que tenga, ¿cierto? Esa es la segunda propuesta o el segundo planteamiento, ¿se dan cuenta? Y en el caso anterior que dijo según el tipo, ¿cuál era? Según el ítem, ¿no? No, según el primer caso, ¿cuál era? El número de preguntas del instrumento. ¿Eso es en función de qué? Ese es mucho más objetivo en realidad. Bueno, consideramos algunos metodólogos que el primer caso es mucho más objetivo y más adecuado a lo que realmente encontramos, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre voy a encontrar, ¿no? De repente, ¿no? Sujetos en el nivel bajo, siempre voy a encontrar sujetos en el nivel medio y siempre voy a encontrar sujetos en el nivel alto, siempre. En cambio, en el anterior, no necesariamente se cumple eso, porque la interpretación va a estar, ¿no?, planteada de tal manera que los puntajes, ¿cierto?, resultado, ¿no?, se evalúan en función del instrumento. Y si los puntajes caen solamente en bajo, caerán en bajo, ¿cierto? Si caen solamente en bajo y medio, caerán en bajo y medio. Y si salen en alto y medio, caerán solamente en alto y medio. ¿Se dan cuenta? Es decir, no me caso con los resultados. En este caso es un poquito más subjetivo en ese sentido, pero también es válido porque muchas investigaciones se hacen con este criterio, ¿cierto? Con este criterio. O sea, en el primer caso se trabaja en función de las preguntas del instrumento. Claro, si es el alto, si por ejemplo todo es muy bueno, ¿no? Puntaje 5, ¿no? Claro. O el mínimo, ¿no? 1. Entonces, en función de los puntajes. Y en el caso de acá, se trabaja en función de los resultados ya obtenidos. Claro, así es. Así es. Esa es una primera diferencia. Así es. Bien, otra preguntita, jóvenes. Otra preguntita. Bien, entonces, en rasgos generales, esa es la forma como establecemos los niveles y rangos en esta segunda propuesta, ¿cierto? ¿No? Y, de hecho, como siempre, hay una propuesta más estadística también, ¿no? La tercera propuesta, que es muy empleada también, ¿cierto? Tiene que ver con lo que llamamos la técnica de Stagninos, ¿cierto? Es una propuesta más del ámbito de la psicología, ¿cierto? Pero que sin embargo que en los últimos tiempos se trabaja mucho en el ámbito educativo. Por ejemplo, yo he visto he tenido la oportunidad de revisar algunos trabajos de investigación de algunos tesistas a nivel maestría y doctorado en universidades como Villarreal, Cantuta, y he observado de que emplean con mucha frecuencia la técnica de Stagninos, sobre todo en universidades como la Villarreal, ¿no?, que tienen de repente bastante información al respecto, ¿no?, que es una técnica donde también, ¿no?, se tiene que contar al igual que la anterior, se tiene que contar con los resultados de la aplicación del instrumento, ¿cierto? Y aquí, ¿no?, se parte por hacer un primer análisis estadístico a nivel descriptivo de los datos para poder hallar
el valor de la media y el valor de la desviación típica de los datos. No, entonces es un poquito más estadístico, ¿cierto? Y como bien dice acá, en esta técnica Stagnino, se debe contar con los datos recolectados de la muestra, ¿no? Se hace la sumatoria de todas las puntuaciones y se obtiene la media y la desviación típica de los datos. Eso es fácil, ingresando los datos al SPS, de manera automática nos da el valor de la media o el valor de la desviación típica o de desviación estándar, como lo quieren denominar, ¿no es cierto? Pero también el Excel, ojo, también el Excel es muy importante para poder, si no tenemos el SPS, para poder hacer, ¿no?, el trabajo estadístico, ¿no? Mucho se presta. Todo lo que tiene el SPS, bueno, no todo, ¿no? Gran parte de lo que utilizamos en el SPS, sobre todo en investigaciones de nivel básica, ¿cierto?, se pueden trabajar con el Excel. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de hacer algunas cosas, vamos a empezar con el Excel, ¿no es cierto?, para que vean cómo se hace, y de ahí nos vamos a ir al SPS, ¿cierto? Bien, entonces aquí lo que se hace es establecer esta regla de Stagnino, ¿no?, que implica, ¿no?, hallar la media, ¿cierto?, el valor de la media. Recuerden que la media puede ser media poblacional o media muestral, y cuando hablamos de la media muestral, hablamos del X barra, ¿no es cierto? Es decir, cuando vean la media representada por el X barra, me estoy refiriendo a la media muestral, o sea, datos recolectados de una muestra. Pero en algunos casos dice mu, ¿cierto? Entonces está indicando de que nos estamos refiriendo a los datos recolectados de una población, ¿cierto? No, la media poblacional. En este caso es media muestral, o sea, la regla de Stagnino es igual a la media muestral más menos la desviación estándar multiplicado por 1.5, o sea, por un factor que es 1.5. Y en función de eso, establezco mis puntos de corte. Entonces, como bien dice acá, debemos contar con los datos recolectados de la muestra, ¿no?, y establecer los valores de la media y desviación típica para los datos de la variable, ¿cierto?, y los datos de cada una de las dimensiones que comprenden la variable. Aquí en esta tablita ya hemos, ¿no?, sacado la media, ¿cierto? Ahí está la media, miren. Y la desviación típica, tanto para la variable, que es mediación pedagógica, como para cada una de sus dimensiones. Entonces ya tenemos ese dato. Y simplemente operamos acá, ¿no? Hacemos la operación, ¿no?, determinación de la media, desviación típica. En este caso, ¿no?, se encuentran acá, por ejemplo, para la variable. En el caso de la variable, ¿no?, la media es 96,20 y su desviación típica es igual a 15,25, ¿no? Y en función de eso, establecemos los puntos de corte. Se supone que para el primer caso, ¿no?, será la media más la desviación típica multiplicado por el factor 1,5, o sea, 96,20 más 15,25, que es el valor de la desviación típica, multiplicado por 1,5, y me da, ¿no?, 119,07, ¿cierto?, que es el valor de un punto de corte. En este caso será el segundo punto de corte. Y para el otro caso, ¿no?, mientras acá hacemos la suma, acá hacemos una resta, ¿cierto? El valor de la media menos la desviación típica multiplicado por 1,5, ¿cierto? O sea, 96,20 menos 15,25 por 1,5, que es el factor. Y encontramos que el valor del punto de corte es 73,325, ¿cierto? Aquí redondeamos, primer punto de corte 73, segundo punto de corte 119. Y en función de eso establecemos nuestros rangos, ¿cierto? Nuestros puntos de corte, ¿no? Se supone que el valor mínimo es 32, valor máximo posible 160, aunque nuestros valores máximos son más altos, ¿no es cierto? Y aquí no, primer punto de corte está acá, segundo punto de corte, ¿cierto? Y en función de eso establecemos los valores que nos faltan, ¿no? Se supone que es 74, que es 73 más 1, y acá es 120. Y tenemos los rangos para poder evaluar los niveles bajo, medio y alto en el conjunto de datos que hemos recolectado. Entonces, esta técnica también es específica, ¿no? Aquí establezco mis niveles y rangos de manera específica para ese conjunto de datos que he recolectado, ¿cierto? Tanto en el segundo caso como en el tercer caso, el establecimiento de niveles y rangos es específico para los datos que he recolectado. Sin embargo, en el primer caso, es mucho más general, porque es un baremo del instrumento. Por lo tanto, es válido para la aplicación del instrumento en las diferentes oportunidades en las cuales se aplica. Y con ese baremo interpreto de manera, ¿no?, similar ese número de n de veces que he recolectado datos, ¿no? Entonces, por eso, según hemos indicado, según la propuesta que presentamos,
y que ponemos a su disposición, no, presentamos tres maneras diferentes de establecer los niveles de rango, con la recomendación, eso sí, con la recomendación que la más adecuada y la más pertinente es el primer caso, ¿cierto? Ya también es válido, claro, ¿no? Ya depende del criterio del investigador si quieren asumir el segundo y el tercer caso, que es mucho más específico. Generalmente, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de la prueba de hipótesis a nivel de chi cuadrada, ¿cierto? Necesitamos que hayan datos en niveles bajo, medio y alto, por lo cual, ¿no es cierto?, estos tipos de análisis de parametrización del segundo y tercer caso se adecúan para ese tipo de prueba de hipótesis. Entonces, el estadístico lo hace a veces con esa intención, ¿cierto? No con la intención de maquillar los datos, por si acaso, no, sino que algunos, por ejemplo, intentan a veces, por ejemplo, resulta que estamos hablando de una variable y nos damos cuenta que el 80% se encuentra en el nivel bajo, ¿no es cierto? Entonces, no, qué mal se ve, no, hay un mal servicio educativo, entonces lo que hacen es interpretarlo de otra manera, ¿cierto? Y de una manera tal que los datos se encuentren en el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. Y en esas dos posibilidades, la segunda y la tercera, ocurre a veces eso, ¿no? Por eso algunos dicen, no, está maquillando los datos, pero no es cierto, ¿no? Lo que se trata es de interpretar los datos según un determinado criterio, que no es que sea malo, no es que sea bueno, sino que se adecua a los propósitos u objetivos que el investigador se ha planteado en un determinado momento. La estadística no es mala. Lo malo o lo inadecuado es el uso que le damos, ¿no? O que le dan a aquellas personas que, teniendo el conocimiento, lo emplean para otros fines o beneficios, ¿cierto? Ahí está el detallito. El detalle es entrar en contacto con las diferentes maneras de hacer las cosas para poder tener mayor entendimiento, mejorar nuestro nivel de comprensión y poder darnos cuenta, ¿no es cierto?, cómo es que en determinadas posibilidades podemos hacer nuestro trabajo de campo, que es, ¿no?, el análisis estadístico. Recordemos que el análisis estadístico tiene que ver básicamente con dos niveles de trabajo, un nivel descriptivo, ¿cierto?, que empieza con esta parte, y un nivel inferencial que básicamente tiene que ver más directamente con el proceso de poner a prueba la hipótesis que he planteado para determinar en qué medida, ¿no?, se adecua a los hechos, ¿no?, o puede ser verdadero o falso en el contexto en el cual estoy estudiando. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profesor, una pregunta, tengo una duda. ¿Cómo sacó la media y la desviación estándar o la desviación típica? En función al cuadro donde está la mediación pedagógica o sus dimensiones, ¿no? En esa parte, por ejemplo, ya estaba haciendo tratando de sacar la media, pero los datos, como que al estar haciendo no concuerda. Por ejemplo, el 25,2, ¿no? Supongo que es el valor máximo más el valor mínimo entre 2. No. ¿Cómo es? Sino que recuerden que la media, ¿no?, por ejemplo, los que somos profesores, pero vamos sacando la media cada rato, la media es el promedio. O sea, cuando yo hablo de media, hablo de promedio, ¿cierto? O sea, lo que hago es sumar todos los datos, digamos, sumar 15 datos y dividirlo entre 15. O sumar 10 datos que tengo y dividirlo entre 10. Ese es el promedio o media. Entonces, para eso, como le digo, tenemos que tener los datos. Y no solamente tener los datos, tener estos datos. O sea, para poder que te salga 25.2, tendrías que tener estos datos que nosotros hemos recolectado y no lo tienes. Es difícil que te salgan estos datos. Por eso decíamos, no, este valor de media, tanto para la variable como sus dimensiones, y valor de desviación típica, ¿no?, tanto para la variable como sus dimensiones, es específico de los datos que nosotros hemos recolectado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú tienes otros datos, por lógica te va a salir la media de esos datos, o la división típica de esos datos. Entonces, ahí está el detalle. Y en el caso de... Y eso es lo que hace... Claro. Y en el caso de, a ver. Claro, en el caso de la media, de la mediación pedagógica que sale 96,20, ¿cómo la has sacado ahí? Sumando porque yo he tratado de sumar las medias de las dimensiones para que dé la mediación pedagógica y no concuerda tampoco. No te va a dar la media, pues son diferentes medias. No te va a dar, no es así como sale la media. Ya. Entonces, no es la manera como hallar la media. Y la media de la mediación pedagógica te sale de los resultados, ¿no? De los datos, ¿no? Claro, de los resultados mismos. Ya, experimental. Ya. No hay relación entre los valores de la media del instrumento y los valores media de cada una de sus dimensiones, o de los valores de la media de las dimensiones que componen el instrumento. No hay relación ahí. En función de los datos. Porque eso va a depender del número de datos. Ahora, si tuvieras el número de datos, ahí sí podrías encontrar una relación, ¿no? Pero como no hay el número de datos, y ahí me faltan otros datos, ahí no, difícil que te salga.
No, no. Ah, Profe, es la media aritmética, ¿no? Como se le llama. La medio promedio claro, media media aritmética. claro, así es. Porque estaba sacando lo que es el término central, me parece que estaba sacando, ¿no? La media aritmética. Ah, ya, pero la media, Ujú. Ya, profesor. claro, pero claro, la media aritmética es una medida estadística de posición central, pues, ¿cierto? Ujú. Porque recuerden que cuando hablamos de medidas estadísticas, no tenemos las medidas estadísticas de posición, ¿no? Que le llaman algunos de posición central o que le llaman algunos de localización. Y la media es una medida estadística de posición, ¿cierto? Porque básicamente, dado un conjunto de datos, la media se ubica aparentemente en el medio, aunque no siempre están ciertos, ¿no? No siempre están ciertos. Pero la media lo que nos da es el punto central o centro de gravedad de los datos. Es una medida de referencia, ¿cierto? De tal manera que si yo tengo 200 datos, supuestamente la media debería ubicarse en el punto número 100. Pero no siempre es así, porque va a depender de los valores de cada dato, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 20 datos, y resulta que tengo 5 datos que son 20, 20, 20, y tengo que la mayoría de los datos, no, son 0,1, 0,2, 0,3, ¿no es cierto? Los valores de mayor puntuación van a jalar la media hacia un extremo, ¿cierto? O sea, no siempre es cierto. Por lo cual, para poder ubicar los puntos medios, tenemos dos opciones, la media y la mediana, ¿cierto? Cuando los valores son homogéneos, digamos, vamos a una fiesta, y la mayoría de personas en esta fiesta son entre 13 y 18, digamos, entonces la media es un buen indicador del punto medio. Pero si de repente vamos a una fiesta, y donde no, de las 20 personas que hay, muchos son de entre 13 y 18, y de repente aparece un par de tíos de mi edad, de 90 años, entonces la media no es un buen indicador del promedio, ¿no? Porque va a jalar esos dos datos, esos valores van a jalar la media de otro extremo. Y el indicador ahí sería la mediana. Entonces, para poder en algunos casos trabajar o describir las variables o el comportamiento de las variables, tenemos dos opciones, el valor de la media y el valor de la mediana. El problema de la media es que es muy sensible a los datos extremos, o muy chiquitos o muy grandes. Entonces el estadístico sabe eso, y en función de esas características de los valores de la muestra es que establece, ¿no?, las medidas estadísticas con las cuales va a establecer sus niveles de rangos o va a establecer los niveles de descripción de su variable. Esas cosas son más específicas, pero es muy interesante conocerlas para poder tener mayor punto de entendimiento, y sobre todo cuando uno explica, ¿no?, o expone, ¿no?, porque a veces mucho ocurre, poder tener una respuesta adecuada, ¿no? Porque a veces escuchamos una sustentación y hacemos unas preguntas y nos damos cuenta de que hay un vacío de conceptual respecto a lo que es la metodología de la investigación. Y eso es muy preocupante, ¿no? Porque dense cuenta que cuando uno sustentamos un trabajo de investigación, hay tres tipos de preguntas que me pueden hacer. Miren, ¿no? Las preguntas teóricas, que tienen que ver con el conocimiento de la temática que estoy investigando. Las preguntas metodológicas, que tienen que ver con el proceso de construcción de mi investigación. Y las preguntas estadísticas, que tienen que ver con el conocimiento del manejo y procesamiento de la data que yo mismo he recogido. Entonces, generalmente, los que sustentan tienen un conocimiento mediano, mediano de la parte teórica. Pero cuando vamos a la parte metodológica y a la parte estadística, encontramos demasiados vacíos. Ese es el problema. Entonces, siempre es bueno leer, repasar, escuchar y poder preguntar cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, para poder ampliar nuestro nivel de comprensión de la dinámica de la investigación, ¿no? Porque finalmente la investigación tiene una dinámica que reclama en todo momento que abramos más los ojos y mejoremos nuestro nivel de comprensión. Y solamente es posible hacerla en la medida que accedemos a mayor nivel de lectura. Eso es importante. No solo a nivel del tema que estoy investigando, sino a nivel del proceso metodológico y estadístico. El detalle ocurre que a veces muchos que hacen investigación piensan que la estadística no tiene que ver nada con la investigación. No es cierto. La estadística no es solamente procesamiento de datos, por si acaso. La estadística incluso nos ayuda. Ok. A ver, te escucho, disculpe. Una consulta. A ver. Sí, disculpe usted. ¿Qué pasa, por ejemplo, un ejemplo, si estás investigando, por ejemplo, sobre autoestima y rendimiento académico, y resulta que cuando vas a hacer el procesamiento de los resultados, el tema de los baremos, resulta que tú en tu realidad problemática has puesto, por ejemplo, que la autoestima era bajo, y la razón de por qué estás haciendo tu investigación es porque la autoestima es bajo. Pero resulta que al aplicar el tema de los resultados te sale que la autoestima es alto. ¿Cómo interpreta eso como investigador?
No, es que ahí hay un primer problema. ¿Te das cuenta? Antes de ir a los datos, tienes que entender, ¿no?, de que cada variable que yo planteo en mi problema deben tener el mismo nivel de medición, la misma mirada. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, cuando yo hablo de autoestima, ¿no?, estoy recogiendo los datos a través de un instrumento de respuestas múltiples, politómicas. Y cuando estoy hablando de rendimiento académico, estoy acudiendo a las actas. Primera cuestión. ¿Te das cuenta? Primera cuestión, ¿no? Segunda cuestión. Generalmente cuando yo aplico mi instrumento, ¿cierto? Y si esos datos quiero relacionarla con rendimiento académico, y yo sé que esa nota está en las actas, lo que tengo que hacer es que ese instrumento no sea anónimo. Ese es el problema. Es decir, yo le tengo que poner un medio de identificación que me permita ese dato de Juan relacionarlo con su nota. Ese instrumento de Alberto relacionarlo con su nota. Ese es el detalle. Si yo hago bien eso, entonces la correlación la puedo establecer. Y el problema ocurre de que generalmente cuando yo hago estadísticas a nivel de relación entre una variable de naturaleza politómica o cualitativa con, ¿no?, resultados cogidos de las actas que tienen una naturaleza netamente cuantitativa, no va a establecerse relación. Bien difícil, bien difícil. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Mucho cuidado. Ese es un primer problema que tenemos. Entonces, generalmente el que habla recomienda no hacer ese tipo de investigaciones, sobre todo en personas que recién están empezando, ¿cierto? Porque se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado. Ese es el detalle. Sí, lo entiendo perfectamente. El Ahora, tema el de la otro variable detalle, solamente era un ejemplo. el otro detalle ocurre de que a veces pensamos que las variables que investigamos se deben solamente a la influencia de una sola variable. No es cierto. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿no es cierto? Pensamos que el aprendizaje, ¿no es cierto?, se debe al desempeño docente. Y decimos, no, si hay un buen docente, hay un buen estudiante. Si no hay un buen estudiante, hay un mal docente. Y pensamos que la variable desempeño docente es una condición necesaria y suficiente para que haya aprendizaje, cuando en realidad la variable desempeño docente es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo suficiente implica otras variables, ¿cierto? Y a veces olvidamos que esta variable de aprendizaje se debe a factores internos y factores externos. Y mayormente los que dinamizan el aprendizaje de los estudiantes pasan mayoritariamente por los factores internos. Y no solamente por un solo factor externo, que es el desempeño de los docentes. Entonces, ese es el otro problema que ocurre con el rendimiento académico, ¿cierto? La autoestima es un factor, ¿cierto? Pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Y lo que habría que ver ahí, ¿no? ¿Cuánto de la dinámica de la autoestima incide realmente en el rendimiento académico de los estudiantes? Y en función de conocer ese nivel de relación que exista, vamos a poder determinar, ¿no?, si esa buena autoestima tiene que ver con ese rendimiento académico bajo o alto que hemos encontrado. Y eso, de hecho, lo hacemos a través de un R cuadrado o a un análisis de regresión, que puede ser importante para poder entender qué está pasando. Y el otro problema que puede existir es el cómo hemos recolectado los datos. A veces hacemos mucho, todo el proceso lo hacemos bien, pero cuando estamos recolectando los datos, fallamos. Entonces, es ahí donde tenemos que tener todo el cuidado necesario para hacer una buena recolección de los datos. Y sobre todo revisar los instrumentos, porque ocurre a veces que algunos contestan siempre, no, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5. Esas encuestas nos evidencian qué cosa, de que el alumno o el sujeto que ha encuestado no ha leído, simplemente ha contestado por contestar, y esas supuestamente deberíamos eliminarlas. Entonces también hay ese otro detallito, entre otros que pudieran haber. Así es, así es. Profesor, disculpe, buenos días. Recibí la invitación para la clase, pero no he podido entrar por esa invitación. Entonces, he tenido que entrar por el Classroom y ya me he demorado bastante tiempo. No te preocupes. Mi nombre es Cristian Mesa. Claro, sí, Cristian Mesa. Sí, disculpa al contrario que recién he estado en estos casos, sino que como tengo varias aulas en pregrado, he estado revisando algunas cosas y después me acordé, me falta esto, lo hice recién. Ahí sí, discúlpame, yo soy el culpable, no te preocupes. Yo soy el culpable, no te preocupes. Ok. Otra preguntita, jóvenes. Profesor, disculpe, buenos días. A ver. Sí, usted mencionó que si en caso los datos fueran muy extremos, ya no se utilizaría la media, sino la mediana. Entonces, si uso la baremación con la técnica de Stanimos,
reemplazo la mediana en la media y cómo calculo la mediana en ese caso. No, la técnica de Stagninos es específica para eso, no hay ningún problema. Sino que yo me refería a la descripción de la variable. ¿Cierto? Por ejemplo, porque recuerden que tenemos variables que son más cuantitativas y más cualitativas, aunque eso generalmente no es cierto, sino que hay una manera de poder, ¿cómo diríamos?, darnos cuenta de eso sin analizar todos los datos, que es el establecimiento de la distribución normal. ¿Se dan cuenta? Cuando tengo mi conjunto de datos, lo que debo hacer es saber cómo se están distribuyendo, ¿cierto? Entonces, esa distribución normal me va a decir si es más adecuada a la media y si es más adecuada a la mediana. Pero generalmente esos análisis están más llevados a la parte de la prueba de hipótesis, así que por ahí no hay que preocuparnos mucho. La técnica de Stagninos siempre se emplea con la media, es una forma determinada, ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ese problema de los puntos extremos, no te preocupes. En el nivel descriptivo tampoco no tanto, sino que básicamente cuando trabajamos pruebas de hipótesis, ¿cierto? Aunque algunos exigen mucho en el nivel descriptivo, pero aquí en Perú no he visto esa especificidad, lo he visto en otra realidad. Así que por acá no nos preocupemos mucho. Solamente en el caso de pruebas de hipótesis, miremos la diferencia entre media y mediana para hacer la descripción de la variable en las investigaciones de diseño experimental. Ahí son más requeridos eso, no te preocupes. Pero cuando trabajamos la técnica de baremación, no hay ningún problema ahí. La media es específica para esos criterios de establecer los niveles de rango. No hay problema ahí, no te preocupes. Así es. Gracias, ¿bien? profesor. Ok, ¿alguna otra preguntita, jóvenes? ¿Alguna otra preguntita? Bien, me parece que terminamos aquí esta primera parte, ¿cierto? Voy a desconectar la grabación.